Sí, profesor. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces estábamos, estaba redibujando el circuito y aquí solo me faltaba considerar conectar la otra fuente. Sería esta otra fuente, la de 3 amperios. Ven cómo aparentemente se viera como si fuera un circuito diferente, pero no es el mismo circuito. Entonces aquí tenemos el voltaje B1 o el nodo B1, sería este sería B1. El B2, bueno, aquí este sería nuestro nodo B2 y este sería el nodo B3. Entonces, la razón por la que estoy volviendo a redibujar el circuito es que tengamos en cuenta que, bueno, el circuito se nos puede presentar de diferentes formas, pero al final de cuentas, pues, vamos a localizar siempre nuestros nodos sobre los que queremos encontrar el voltaje, y este nodo, todo este nodo es el nodo de referencia. Entonces este sería nuestro nodo de referencia, el nodo de referencia. Entonces, aunque se vean como diagramas distintos, pues no son equivalentes, nada más estamos considerando el dibujo pues de otra, o lo estamos acomodando de otra forma. Pero aquí tenemos el nodo de referencia, el B3 que es este, el B2 que sería este, y el B1 que sería este. Entonces, así quedaría nuestro circuito. Otra forma, o también otro comentario es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un circuito en serie, a lo mejor hemos visto nuestras resistencias de esta manera. Entonces aquí tenemos estos puntos. Pues este es un circuito en serie, pero este es equivalente a que tengamos igual las 3 resistencias de esta manera. Esto porque yo recuerdo que hicimos circuitos como este. Aquí decía, bueno, eso si no le pongo o no le agrego otras resistencias, pues es en serie, pero después agregamos otras resistencias. Entonces, recuerden que, por ejemplo, aquí, estas 3 son las que consideramos en serie, y bueno, es lo mismo que las coloquemos así, o que las coloquemos aquí en esta parte, pues las 3 seguidas. Entonces sería lo mismo. Por lo tanto, pues es una forma o manera de interpretar los circuitos, pero pues al final debemos de tener en cuenta que cuando la corriente en esos circuitos, la corriente no se divide, al pasar por los elementos, pues es un circuito en serie. Y cuando la corriente se divide, pues es un circuito en paralelo.
Bueno, pues esa sería una de las aclaraciones que les quería realizar. Voy a borrar esta parte. Y bueno, vamos a considerar ahora, no, bueno, lo único que vamos a realizar es una observación respecto a los circuitos con inductancias. Estos circuitos con inductancias. Las inductancias, pues las vamos a representar con este símbolo y en realidad, pues se va a representar con la letra R una inductancia, pero la inductancia también la podemos llamar pues una bobina o también un selenoide. Entonces, cuando tenemos estos términos, ya sea una inductancia, una bobina o un selenoide, sabemos que nos estamos refiriendo a este símbolo, y el símbolo pues nos sugiere que tenemos un conductor y el conductor está enrollado en forma de espiral. Entonces, tenemos una bobina o un selenoide de determinadas vueltas. Con el hecho de que nosotros enredemos un conductor en forma de espiral con una sola vuelta o dos vueltas, ya estamos formando una bobina, y le podemos llamar bobina o selenoide. Ya eso decimos que estamos construyendo una bobina o un selenoide que nos va a representar una inductancia. Entonces, las inductancias se pueden conectar también en serie. Los circuitos con inductancias las podemos conectar en serie. Entonces, si tenemos en serie las inductancias, pues tendríamos, por ejemplo, una L1, una inductancia L2, una inductancia L3, y bueno, aquí tendríamos una inductancia total. La inductancia total, cuando tenemos 3 en serie o 4 inductancias, pues es igual que en las resistencias, es la suma de las inductancias. Y las inductancias van a estar dadas en Henrys o Henrys. Entonces las inductancias son henrios, las capacitancias son faradios y las resistencias pues son ohms u ohmios. Bueno, hemos estado manejando más como ohms. Ahora, en la inductancia en paralelo, pues vamos a tener una inductancia total similar a la capacitancia a la resistencia en paralelo. Es decir, tendríamos aquí las inductancias L1, L2 y L3. Entonces tendríamos así nuestras inductancias. Aquí tendríamos los terminales o los bornes para
indicar la inductancia total, pero la inductancia total nos va a dar finalmente, o vamos a indicarlo así, 1 sobre la inductancia total sería 1 sobre L total, sería 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3, etcétera. Entonces, de esta manera podemos encontrar la inductancia en serie con la suma de las inductancias y con esta fórmula, pues la inductancia en paralelo. Es decir, pues las fórmulas son similares a las fórmulas de la resistencia, ¿verdad? Bien, ahora existen otras características como el comportamiento de las inductancias y las capacitancias. En corriente continua. Fíjense, si nosotros consideramos una inductancia en un circuito con corriente continua, se dice que el circuito pues se comporta como un cortocircuito o como si fuera un conductor cuando se hace el análisis en el tiempo, es decir, cuando estamos considerando el paso del tiempo. Vamos a estar suministrando la corriente continua o el voltaje continuo durante determinado tiempo, entonces estas inductancias se comportan como un circuito cerrado o un conductor. Y no sucede lo mismo con los capacitores. Los capacitores lo que hacen es comportarse como un circuito abierto. Entonces, esos criterios pues ya se utilizan en el análisis de circuitos. Y bueno, ya cuando se considera el tiempo, pues entonces pues vamos a tener que considerar, por ejemplo, el voltaje de una inductancia, pues va a ser, pero respecto al tiempo, ya con el tiempo, pues va a ser igual a L por la diferencial de la corriente respecto al tiempo. Entonces, les digo, ya si se hace análisis de circuitos en base al tiempo, corresponden a circuitos de corriente alterna, pero entonces ya tenemos que ver qué pasa con el tiempo. Y, por ejemplo, esto es en la inductancia. Y en la capacitancia, el voltaje, cuando tenemos el tiempo, pues va a ser 1 sobre la capacitancia por dI en dt. Entonces esto es la capacitancia. Y bueno, lo que va sucediendo aquí cuando nosotros ya consideramos el tiempo y tenemos estos elementos, pues es que el capacitor pues va a almacenar un voltaje y también la inductancia almacena una energía, pero la inductancia pues la almacena en forma de un campo magnético y bueno, pues el capacitor almacena la energía pues como un voltaje. Entonces, ya
puedo borrar esta parte, muchachos? ¿Sí puedo borrar esto? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Sí? Ok, entonces, miren. Si yo tengo un capacitor, en el capacitor vamos a tener la carga del capacitor respecto al tiempo. Primeramente, tenemos, por ejemplo, la corriente y el tiempo. Entonces, lo que sucede, bueno, no es la corriente, porque si es capacitor sería nuestro voltaje. Entonces, aquí el capacitor, a medida que pasa el tiempo, aplicándole un voltaje alterno, va a almacenar esta energía. Entonces, este es el comportamiento de la carga. Y la carga máxima se dice que se alcanza cuando tenemos 4 veces la constante de tiempo. Entonces, esto se llama constante de tiempo. Constante de tiempo. Y la constante de tiempo pues va a depender de los valores de la resistencia y de la capacitancia, porque el capacitor se puede asociar con pues con una resistencia, y después, a ver, déjenme ver cómo lo colocamos. Pues sería en paralelo. Sería la resistencia y el capacitor. Este es el capacitor electrolítico. Aquí nosotros aplicaríamos el voltaje. Aquí la fuente de voltaje más menos. Y bueno, el capacitor se va a cargar a este voltaje y la resistencia también al voltaje de la fuente. Pero recuerden que pues si tenemos aquí un punto de división, pues va a haber una corriente por acá y una corriente por acá. Entonces, pues va a tardar un determinado tiempo el capacitor en cargarse. Y cuando tenemos la descarga, del capacitor, pues también tendríamos aquí el valor del voltaje, un voltaje máximo. Y bueno, pues la descarga ahora es al contrario, ahora va a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces igual hasta que llega a 0. Entonces igual aquí cuando tenemos la descarga completa se dice que es 4 veces la constante de tiempo. Bien. La constante de tiempo, cuando se trata de un capacitor, se considera, la constante de tiempo se considera como el inverso de la resistencia por la capacitancia. Entonces, pues ya depende de los valores de la resistencia y de la capacitancia, para que tengamos el tiempo de carga en el capacitor y el tiempo de descarga.
Esta situación sucede igual con la bobina, pero en la bobina, más bien la bobina se dice que pues, va a almacenar esa energía en forma de campo magnético, pero si el capacitor almacena carga en forma de voltaje, y bueno, ese voltaje después lo entrega, entonces la bobina también va a almacenar energía en forma de corriente. Nada más cambia aquí para la bobina el término de voltaje y por corriente. Y el comportamiento es el mismo. También la bobina se va a cargar en 4 veces la constante de tiempo o descargar en 4 veces la constante de tiempo. Solo que en la bobina la constante de tiempo pues nada más no es el inverso, sino que simplemente es el producto de R por L. Bueno, entonces, ¿cómo se genera esta descarga? Pues la descarga se genera cuando ya el circuito ya no tiene la fuente de voltaje, es decir, ya nada más tenemos únicamente la capacitancia y la inductancia. Entonces, digo, la resistencia. Entonces, lo que tiene de almacenamiento de voltaje o de carga, el exceso de carga que tiene el capacitor, pues empieza a cederse a través de la resistencia. Entonces va a llegar el momento en que se va a descargar por completo el capacitor. Bien, eso sería pues, lo que sucede con la capacitancia. Ahora, si tenemos la inductancia, pues era lo que les comentaba. Puedo borrar esta parte. Bueno, más bien el título para la inductancia. Tendríamos únicamente, como les había dicho, aquí en lugar de ser voltaje, ahora va a ser una corriente que se va, bueno, acá sería hasta el tiempo de 4 veces la constante de tiempo. Aquí en este caso, pues podríamos decir que ahora, como la corriente es la misma, pues ahora el circuito de carga sería a través de una resistencia y luego la bobina. Y bueno, pues aquí le tendríamos que aplicar el voltaje. Entonces, tendremos R y L. Entonces aquí pues es por donde circularía la corriente. Y acá el circuito sería también sin la fuente. Y aquí en lugar de ser voltaje sería corriente. Y bueno, cuando tenemos la inductancia, la constante de tiempo, pues sería R por L. Bueno, la forma de la carga y descarga tiene una forma exponencial, entonces esto es una forma exponencial que se va a regir por la constante de tiempo. Entonces,
se dice que tanto la carga o la descarga, pues tiene una forma exponencial. Y esta forma, pues va a depender del valor de la constante de tiempo. Pues eso sería lo que sucede con la bobina y la capacitancia cuando tenemos corriente continua. Voy a borrar esta parte para que veamos ahora pues lo de corriente alterna, cómo se comportaría. Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, ahora sería cuestión de ver cómo se comportan estos elementos con la corriente alterna. Entonces, primeramente vamos a hacer la diferencia de corriente continua también le podemos llamar corriente directa. Entonces, podemos encontrar la abreviación como CD y aquí como CC. Entonces, indistintamente nos podemos referir a la corriente continua como CC o corriente directa. Es más, vamos a quitar esto. Pero es lo mismo. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un voltaje, con el tiempo, si yo tengo una fuente, por ejemplo, de 5 volts de corriente continua o de CD, pues este voltaje idealmente se iría así a los 5 volts y así permanecería en ese valor de 5 volts. Invariablemente que pase 5 minutos, 1 minuto, medio minuto, hasta puede ser el tiempo en horas, ¿verdad? Mientras no se interrumpa esta fuente de voltaje, pues el voltaje que va a entregar la fuente va a ser constante. Ahora, cuando tenemos también la corriente, pues como les vuelvo a repetir, pues lo único que cambia es, ahora sí, nuestra letra, ¿verdad? Aquí tendríamos el tiempo, y bueno, aquí es el valor en volts, y aquí sería la corriente. Entonces, si yo tengo la corriente continua, pues igual puedo considerar que a lo mejor la corriente instantáneamente alcanza un valor determinado. Por decir algo, a lo mejor alcanza un valor de 2 amperios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos 2 amperios nos va a estar dando todo el tiempo. Entonces, esto es la corriente. Entonces, este comportamiento es el de la corriente continua o corriente directa y el del voltaje continuo o voltaje directo. Entonces, miren, si yo tengo una combinación
de los elementos que habíamos mencionado. Por ejemplo, si yo tengo bueno, voy a hacer abajo el circuito. Yo tengo un voltaje, por decir algo, 12 volts de corriente continua, y lo aplico a un circuito. Entonces aquí, si yo tengo una resistencia, pues con la resistencia no pasa nada. Pero si aquí tengo, por ejemplo, una resistencia, y acá tengo en paralelo un capacitor, por ejemplo, estoy utilizando el símbolo de un capacitor electrolítico, y por acá tengo, por ejemplo, otra resistencia, pero aquí tengo una bobina y acá tengo una pues otra resistencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo le aplico corriente continua, lo que yo les decía, si ya aplicamos el análisis en el tiempo, entonces miren, nuestro circuito equivalente lo tendríamos que analizar de la siguiente manera. Aquí tendría yo la fuente de 12 volts de corriente continua, seguiría mi resistencia. La resistencia, tanto en corriente alterna como en corriente continua, se comporta de la misma forma, o sea, no la afecta, pero aquí, por ejemplo, tendríamos este capacitor que estamos considerando ahí, sería un circuito abierto, y aquí tendríamos la resistencia. Entonces, en realidad, este circuito abierto, lo voy a colocar así nada más, pues es como si no existiera nada. Y acá tendría yo la otra resistencia, y en estos puntos la bobina. Aquí la otra resistencia. Voy a pintar esto con color rojo. Este sería el comportamiento de la bobina. Se hace un cortocircuito y el capacitor se hace un circuito abierto. Es decir, por aquí no va a haber corriente. Al final de cuentas, nada más tendríamos estas resistencias conectadas así. Entonces, esto es lo que pasa en corriente continua o en corriente continua. Y esto va a suceder cuando nosotros apliquemos este voltaje de corriente directa o de corriente continua. El capacitor es un circuito abierto y la bobina es un cortocircuito o un conductor. Así es como se comporta. Y ya se hace el análisis, primeramente encontrar una resistencia total, pues para ver qué tanta corriente nos daría el circuito, y ya después pasaríamos a ver cuánta corriente se va por la bobina o pasa por la bobina. Y aquí pues en el capacitor, pues como es un circuito abierto en corriente continua, pues ahí no va a pasar nada de corriente. Sin embargo, el voltaje que nos dé esta resistencia, pues va a ser el voltaje que va a almacenar el capacitor. Entonces, a medida que se va uno pues metiendo en el análisis de circuitos, van surgiendo otras consideraciones u otros parámetros que tenemos que considerar. Bien, entonces así es como se comporta la corriente continua. Ahora vamos a considerar
la corriente alterna, también vamos a ver cómo se representa. Y bueno, ya después veríamos cómo se comportan estos elementos, la resistencia, la inductancia y la capacitancia con corriente alterna. ¿Puedo borrar ya esta parte de arriba, muchachos? Sí, profe. Sí, gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la corriente continua? Digo, corriente alterna. La corriente alterna, pues en general la vamos a representar como, o la vamos a abreviar como sea, puede ser C minúscula y A minúscula, o mayúsculas, no importa, nada más hay que indicar lo que es corriente alterna. La idea que nos da una corriente alterna, o la forma de representar una corriente alterna es a través de una senoidal. Y a diferencia de la corriente continua, que teníamos un solo valor positivo, ahora en la corriente alterna, pues vamos a tener una señal que es una señal senoidal. Ese es más donde se considera nada más así, un solo ciclo. Entonces, la corriente continua es una senoidal, o la podemos representar con una onda senoidal. El valor aquí puede ser de corriente o de voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos varios parámetros. Aquí decimos que de aquí a acá hay un ciclo. Hay un ciclo o tenemos un ciclo. El ciclo completo pues va a tener ahora, lo vamos a nombrar como un semiciclo, a la mitad del ciclo, y decimos que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Entonces, la corriente o el voltaje, un determinado tiempo es positivo, parte desde un valor cero hasta un valor máximo, y luego disminuye y queda en cero de nuevo, y después tiene un valor negativo, desde cero hasta un valor máximo negativo, hasta cero de nuevo, y se vuelve a repetir. Entonces, la corriente alterna o la señal alterna, pues va a tener una frecuencia. Y la señal senoidal, que la vamos a, más bien se va a dar en un tiempo en el que vamos a tener la generación del semiciclo positivo y del semiciclo negativo, y se va a dividir en ángulos. Aquí sería un valor de pi sobre 2, aquí un valor de pi, aquí sería 3 medios de pi, y este valor es de 2pi. Entonces, estos valores en radianes pues nos dan una velocidad angular, que sería el tiempo en que se da el ciclo completo,
es medido, si está medido en radianes, pues sería en 2pi. Bien, ahora, propiamente lo que también pues nos corresponde aclarar sería lo siguiente. Miren, por ejemplo, aquí tendríamos nuestra señal alterna y ahora vamos a tener un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, aquí vamos a tener una corriente a la que se le llama una corriente pico, una corriente pico o también un voltaje pico. Entonces, estoy poniendo las dos porque se puede referir a la corriente o al voltaje. Y vean cómo nosotros tenemos un V máximo positivo y acá un V máximo negativo. Entonces es menos V máximo y acá un V máximo. Entonces el voltaje máximo o la corriente máxima positiva, pues es cuando tenemos la cresta de la señal, y el voltaje mínimo o corriente mínima negativa, más bien máxima negativa, se da cuando tenemos un valle en la señal. Entonces, estos valores, pues son los que idealmente o teóricamente serían los que registrarían nuestros aparatos de medición, pero no los aparatos de medición miden un valor eficaz, un valor eficaz. Entonces, por ejemplo, el voltaje que decimos, sería el valor eficaz o voltaje eficaz. Entonces, los aparatos lo que trabajan o lo que miden es este valor eficaz. Y este valor eficaz es igual a 0.7071 del voltaje pico, por ejemplo, o del valor pico. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos o medimos nuestro voltaje doméstico, pues teóricamente, pues tenemos los 127 volts de corriente alterna, pero con esta observación, pues no vamos a obtener una lectura de los 127, vamos a tener un poquito menos de los 127, es decir, 0.7071. Estamos hablando aproximadamente de los 120 volts. Sería un promedio. Entonces ven cómo ahora pues es diferente el análisis en corriente alterna. Estos valores que están en radianes, pues también los podemos convertir a grados. Aquí tenemos 90 grados, aquí serían 180 grados, y aquí pues serían 270 grados, y aquí 360 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos una combinación de resistencias con inductancias o con capacitancias,
se dice que el voltaje o la corriente tienen un adelanto o un retraso. Si nosotros consideramos, por ejemplo, como base la corriente y lo relacionamos con una capacitancia, pues se dice que hay un adelanto o un atraso de de dicha corriente respecto al de la resistencia. El de la resistencia va a permanecer igual. Se dice que la resistencia no desfasa, o sea, la corriente y el voltaje no se desfasan. Pero si tenemos un capacitor o una inductancia, sí hay desfasamiento. Se puede adelantar el voltaje o atrasar, o también la corriente, si nos referimos a la corriente, también se puede adelantar o atrasar. Eso es en cuanto a las señales senoidales. Pero ahorita antes de pasar a otro punto, pues vamos a considerar, por ejemplo, una señal, una corriente alterna que que tenga una determinada frecuencia. Por ejemplo, yo considero, por ejemplo, esta señal que va a tener esta forma y yo puedo decir, hasta aquí va a ser un segundo. El tiempo, aquí un segundo. Entonces, si tengo ahí un segundo, pues yo analizo cuántos ciclos se generaron. Aquí tengo un semiciclo positivo y negativo. Aquí hay un ciclo, aquí hay 2 ciclos y aquí hay 3 ciclos. Entonces, yo digo que la frecuencia es de 3 ciclos por segundo. O también digo que la frecuencia es de 3 Hz. Entonces, Hertz o ciclos por segundo son pues son iguales, son términos que nos representan la frecuencia. Por ejemplo, para nuestra alimentación doméstica, pues podemos decir que la alimentación doméstica en general. Sí, dígame. Creo que me pueda salir, es que voy a pasar mi otra clase. Perdón, ya ni me fijé del tiempo. Sí, perdón. Gracias. Es que la interrupción Discúlpenme. No, muchachos, ya se pueden retirar. Tengan excelente tarde y les voy a poner asistencia a todos. Ya no nos da tiempo de pasar lista. Y disculpen, pero